Bueno, buenos días nuevamente a todos. Feliz jueves de capacitación de 195 Real Estate, esta gran empresa, tu aliado comercial internacional. Estamos el día de hoy recibiendo una información súper valiosa para este gran mercado en la Florida, que está hoy por hoy en auge, que los ojos del mundo están puestos en la Florida y que la mayor cantidad de inversionistas que están comprando real estate hoy por hoy están más concentrados en los extranjeros. Así es que bien, como bien me escucharon, ustedes son quienes tienen a los clientes. Ustedes que están en Latinoamérica, somos las personas idóneas para traer esos clientes que están comprando como inversión o como segundo hogar en el mercado de Miami y de Orlando, aprovechando estos beneficios que tenemos, que somos un estado que brindamos, que no pagamos impuestos sobre la renta, que damos una buena financiación, que ahorita es lo que vamos a abarcar, y por supuesto ocupación. Ya somos el hub internacional de negocios, somos una plataforma de networking a nivel internacional. Entonces tenemos tecnología, arte, cultura, deportes, negocios, finanzas, por supuesto turismo, ¿no? Las hermosísimas playas y los parques, ¿no? El turismo familiar número uno en el mundo. Así es que aprovechando todos estos lugares, podemos adquirir propiedades que nos generen, que trabajen por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros como realtors que sabemos que tenemos ese potencial de esos clientes que están comprando hoy por hoy, podemos llegar y ofrecerles esos máximos beneficios? Bueno, mi nombre es Brenda Corona para los que no me conocen y soy la PM de aquí, de la Florida. Así es que con mucho gusto estaré apoyándolos para cualquier inquietud, y nosotros trabajamos con los mejores equipos en toda la Florida a nivel de crédito, de abogados, de hacer una estructura legal, administración de propiedades, en fin, todo lo que requiere ese cliente para lograr una inversión exitosa. Uno de los mitos más fuertes al acercarnos con un cliente, nos hemos dado cuenta que es que los clientes piensan que para comprar aquí hay que pagar en efectivo. O sea, es decir, en una transacción, y que no hay financiamiento o que sería súper difícil porque no son residentes o ciudadanos. Y bueno, como les digo, la palabra mito, esto lo es así, porque es incluso para un extranjero más fácil adquirir ese financiamiento que para un mismo residente o ciudadano, ya que muchas veces les piden hasta menos requisitos, no se les checa en nada de buro de crédito ni esas cosas en sus países, y hay dos modelos al que pueden obtener financiamientos de hasta el 75% del valor de la propiedad. Así es que imagínense lo que podemos ofrecerles a nuestros clientes. Esto es algo, una herramienta interesantísima, porque si bien las tasas hoy por hoy están altas con relación a otros tiempos que hemos tenido en la Florida, son mucho mejores que las que tenemos en muchos de nuestros países latinoamericanos. Así es que también los millonarios de Estados Unidos hacen muy frecuentemente esto: apalancarse del crédito, del dinero de otros, para ellos aumentar su cartera de real estate y así dejar que otros, mediante sus rentas, paguen por su propiedad solitas, y así se hacen de una cartera. Entonces, bueno, ya no me extiendo más. Voy a presentarles a nuestro experto de Cornerstone, la empresa con la que trabajamos, quien es Rafael Aguilera. Rafael se va a encargar de darnos una breve explicación de cómo podemos hacer esto posible. Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí, buenos días a todos, gracias por tenerme. Otra vez, gracias, mi nombre es Rafael Aguilera, soy el gerente de Cornerstone First Mortgage, 23 años de experiencia. Conozco muy bien todo lo que es la Florida, 40 años viviendo aquí en Miami y Orlando. Conozco muy bien todos los proyectos de estas zonas. Entonces, lo que quiero hacer hoy prácticamente, como estabas hablando hoy de los mitos, sacar esos mitos fuera. Tenemos muchas diferentes oportunidades para los clientes aquí extranjeros. Como mencionaste, Miami estamos a diferente nivel comparado como estábamos hace 5, 7 años atrás. Internacionalmente tenemos de todo. Así que no hay nada más que buscar aquí en Miami.
es excelente. La Florida en particular, teniendo los parques, los parques de Disney, de Universal, que son maravillosos y atrae millones de personas anualmente. Entonces, tengo una presentación bien breve que podemos presentar ahora mismo. Vamos a compartir esto para que aquellos que quieran entender los tipos de préstamos que existen aquí. Entonces, como mencioné, ¿qué es lo más importante para acá, en los Estados Unidos, para un cliente extranjero? Es apalancarse con un banco. Cornerstone First Mortgage es un banco nacional. Puedo hacer préstamos en 49 estados, especialmente la Florida. Yo me dedico mucho a la Florida. Y también podemos hacer para los que es extranjeros locales. El préstamo extranjero en realidad es uno de los más fáciles que hay. Cuando digo fácil es porque, como estaba mencionando Brenda, no se necesita sacar un crédito a la persona extranjera. Eso es la maravilla, porque el préstamo local hay que sacarle un crédito y eso complica un poco para ellos, mientras el extranjero no se necesita. Eh, lo bueno siempre para un extranjero, cómo comenzar este proceso, es hacer una preaprobación. Eso es lo primordial. Antes de comenzar un proceso, ver en lo que pueden calificar. Yo trabajo con muchos de los proyectos aquí en el sur de la Florida, en Brickell, Miami Beach. Todos estos proyectos, tengo acceso a todos ellos y puedo darle una precalificación a un cliente el mismo día o en 24, 48 horas, darle esa precalificación y son muy pocos los requisitos que se necesitan. Vamos a hablar un poco de esto. En la, ¿Cuáles son, qué es lo que es, por qué es importante ser preaprobado, la precalificación aquí en estos préstamos? Porque es un documento que se lo van a pedir el momento que quieran poner una oferta, especialmente bancaria. Y eso es lo que nos va a dar lo que se está buscando es el valor de la cuota mensual. ¿Cómo le queda ese pago mensual? ¿Cuál es la cuota inicial que necesitan entrar? Ya sea vamos a entrar con préstamos con verificación de ingreso o sin verificación. Esos son los dos tipos de programas que existen aquí en los Estados Unidos para los extranjeros. O verificamos ingreso o sin verificación de ingresos. Valor del préstamo también se da la comparación dependiendo si es un condominio, si es una casa. Basado en eso, vamos a hacer esas cotizaciones y vamos a hablar también de los 5 requisitos que se necesitan. Okay. Esto es como una ilustración bastante breve de más o menos un préstamo de $500,000 y lo puse a un estimado de 30%, pero sí podemos hacer tan mínimo con 25% de entrada. Pero esto es prácticamente para que ustedes tengan una idea de $500,000 entrando con un 30%, son $150,000 cuota inicial, que viene saliendo financiando el 70%, $350,000. Les quedaría más o menos un pago alrededor de unos $3,500. Con esto, lo que se va a necesitar es el capítulo de liquidación, ¿verdad? Que es el 46% de lo que gana la persona. Es muy importante que en toda esta transacción también hay que incluir los gastos de cierre, que aquí existen gastos de cierre típicamente entre un 6 y un 7%, dependiendo del tipo de propiedad que anden buscando. Y también siempre se va a pedir 6 a 12 meses en reserva. Reserva es dinero que le quedó extra en esa propiedad, en el cliente, en su cuenta bancaria. Lo que quieren es que tengan solvencia después del cierre. Eso es lo que anda buscando el banco, que tengan de 6 a 12 meses solvencia en la cuenta bancaria de este cliente. ¿Okay? Los 5 requisitos para extranjeros es prácticamente bastante fácil. Pasaporte, visa, el extracto bancario de los últimos 3 meses, también la parte residencial de su país, recibo de luz, agua, teléfono, solo para confirmar que están viviendo en ese país, carta o ingreso del certificado del contador y una carta referencial bancaria. Son bastante fácil de conseguir estos documentos. Ya con solo eso ya podemos estimar cuál es el poder adquisitivo de este cliente aquí en los Estados Unidos. Requisitos que no se requieren con los compradores. No se requiere declaración de impuestos. No vamos a pedir esa declaración de impuestos. No se requiere ser ciudadano o residente en los Estados Unidos para comprar en los Estados Unidos. Es otro mito que a veces ponen. Y no se requiere historia crediticia, como mencioné anteriormente. Preguntas frecuentes. ¿Cuántas personas pueden aplicar? Son alrededor de más o menos 4 personas pueden aplicar en una transacción.
¿Necesito cuenta en los Estados Unidos? Sí, necesita usted, el cliente necesita abrir una cuenta en los Estados Unidos y no necesariamente tiene que estar en los Estados Unidos para abrir la cuenta. Se puede abrir desde su país. ¿Ok? ¿Con qué anterioridad debo tener el dinero en la cuenta? 3 meses antes. Siempre hay que ver de dónde vino, dónde procedió ese dinero en los últimos 3 meses. Muy importante eso, de cualquier depósito que ustedes hagan, hay que ver de dónde, o el cliente, de dónde vino ese dinero en los últimos 3 meses. ¿Puedo cerrar a nombre de la empresa o nombre propio? Sí se puede. Siempre se le recomienda cerrar bajo la empresa. Tiene más beneficios en la parte jurídica y en la parte de impuestos también al final de año. ¿Cuánto tiempo dura el trámite? Alrededor de unos 45 días como averaje. Puede ser menos, pero como averaje como 45 días. Cuando digo 45 días, estamos hablando del momento que tenemos un contrato ejecutado. También la pregunta, ¿tengo que estar presente en el cierre? Pues el cierre puede ser a distancia, es decir, hay programas que se puede hacer con notarios en su país, no tiene que estar presente. Lo que tenemos que saber con antemano si va a estar en los Estados Unidos hacer el cierre presente o va a ser en su país. Eso hay que saberlo con tiempo. Si compro proyecto nuevo, ¿cuánto debo iniciar cuándo iniciar el trámite? Típicamente, si son proyectos nuevos que hay muchos aquí en Miami, estos proyectos van a estar cerrando en 1 año, 2 años de hoy. El proceso, la precalificación se hace inmediatamente. El, la, la, la oferta tiene que asegurarse siempre, esa oferta, ese dinero que están poniendo de oferta al principio, siempre tenemos que ver dónde ha estado en los últimos 60, 90 días. Es muy importante eso. ¿Ok? Tienen todos los préstamos, penalidades de pronto pago. No todos se pueden hacer sin penalidades. Como averaje, muchos de ellos tienen a veces a 3 años como averaje de penalidad de pago. Pueden aportar hacia al principal hasta un 20% típicamente. Y típicamente si tienen, aquí los términos en los Estados Unidos se hacen de 30 años solo para mantener un pago bajo, pero si quieren pagarlo después de la penalidad de 3 años o 4 años, 5 años, la pueden pagar. No hay ninguna penalidad después de los 3 años, que típicamente es cuando se agarran para obtener un mejor interés. ¿Cuánto necesita un extranjero de cuota inicial? Como averaje el 30%, pero podemos usar el 25%. En muchos de estos proyectos pueden usar el 25%. Algunos proyectos requieren eso, ellos como iniciativa, ellos piden el 30, a veces 40%, dependiendo del proyecto que ustedes estén buscando. ¿En qué estados puede solicitar el crédito hipotecario? Como mencioné, yo tengo acceso a la mayoría de los Estados Unidos, 49 estados. Así que me dedico mucho a la Florida. Conozco muy bien Miami y Orlando. Así que cualquier pregunta de esas, estoy siempre a la orden. Cornerstone es un contacto que, como le digo, 23 años en este negocio, y con Cornerstone ya llevo 4 años. Tengo alrededor de 85 bancos con los que trabajo, así que tengo accesibilidad a muchos diferentes tipos de préstamos, ya sean bancos que puedan tener con interés fijo o interés variable, o con verificación de ingreso o sin verificación de ingreso. Así que de todo esto tengo una inmensa posibilidad de diferentes bancos para ustedes o para sus clientes. Este es solo para que el cliente pueda tomar, aquí pueden entrar directamente a mi página web, que pueden tomar aplicaciones de eso. Si quieren tomar una foto de ella, pueden aplicar, y eso entra directamente a la página web mío. Y esta es mi información. Rafael Aguilera, gerente o branch manager de Cornerstone First Mortgage. ¿Okay? Y la página web mío también. Así que, ¿alguna pregunta? Gracias. Voy a regresar aquí otra vez por si acaso necesitan esa información mía, pero estoy aquí para servirles. Gracias, Rafael. Mira, aquí tenemos, creo que ya una pregunta. Michelle nos pregunta,
si el cliente no tiene visa americana. No necesitas tener visa americana para comprar en los Estados Unidos. Ok, y bueno, dice, ¿cómo se tramita la visa de inversionista? Ese es otro tema, Michelle, de la visa de inversionista, no es con la compra de una propiedad. Correcto. Plazos para crédito. Perdón. ¿Cuáles son los plazos para el crédito? Nos pregunta Nadia. O los plazos para crédito. Bueno, como mencioné, típicamente las transacciones son de 30 años. Esos son los términos, ya sea para un local o para un extranjero, siempre son de plazos de 30 años, son 360 meses. Ahora, se pueden hacer intereses de 30 años fijos, se pueden hacer intereses con 3 años fijos o 5 años fijos. Quiere decir de que si uno lo hace a 30 años con 3 años fijo, el cuarto año puede cambiar ese interés. Si lo hace con 5 años fijo, el sexto año puede cambiar. Cuando hacemos este tipo de transacción, siempre hay que ver cuáles son las intenciones del cliente aquí en los Estados Unidos. Si quiere vender esta propiedad en los próximos 3, 4 años, entonces se hace un interés de 3 años. Si no, un interés de 30 años, se puede poner penalidades de 3 años o 5 años o 4 años o no penalidades. Todo eso lo que va a cambiar es el interés. ¿Cómo cambia también el interés en la persona en la transacción? Es el depósito. Si entran con el 25, el 30 o 40%, eso va a variar el interés también. Eh, pero para que tengan ustedes una idea, en este momento entrando con un 30%, un 3 años fijo, pueden tener un interés tan bajo como un octavo, 6.125, un interés de esos para un extranjero, que a veces está mejor que el mismo local en muchos de estos casos. Rafael nos pregunta, Edgar, si se puede aplicar precalificar a un crédito para una preventa o una fracción inmobiliaria. Claro que sí, siempre es recomendable para que el cliente tenga una idea cuál va a ser su monto, el monto total, cuánto es lo que necesita de entrada y cómo le va a quedar ese pago mensual. Cuando los préstamos son, yo hago muchos de estos proyectos aquí en Miami, se hacen sin verificación de ingresos, es basado en la rentabilidad. El banco quiere saber que la renta se va a pagar sola. Por eso que al entrar con más down payment de entrada, de depósito, la renta va a quedar mejor. Entonces, el banco quiere asegurarse que el pago de la casa se está pagando solo. Así es. Y bueno, te comento, Edgar, las fracciones inmobiliarias, lo que tenemos ahora, el crédito lo está dando el desarrollador. Eh, Nos preguntan qué tipo de propiedades aplican para Miami o Orlando, ¿solo venta o preventa? Sí, ambos. En ambos se Ambos. puede hacer el crédito. Claro, ambos. Ya propiedad existente o construcción, todo Ujú. eso se puede hacer, ya sea Miami, Orlando o en cualquier parte de la Florida. Sí. ¿Alguien que tenga otra pregunta? ¿Existe algún giro o actividad restringida para que un cliente pueda perfilar o aplicar? Restricción existe, lo único las únicas restricciones son para ciertos países, son los que hay, son las restricciones que existen. En este momento, la Florida tiene restricciones para lo que es Venezuela, lo que es China, son las restricciones que hay. Pero si la persona tienen otras ciudadanías, que eso es lo que ahorita me tocó un cliente que es venezolano viviendo en Canadá y está invirtiendo en Orlando. Tiene la residencia a los permisos de Canadá y perfectamente estamos haciendo ese préstamo. Ok, nos preguntan. Si el cliente tiene nacionalidad argentina, ¿aplica igual para el crédito? Claro que sí, puede entrar con el 25 o el 30%. Eh, Típicamente, cuando estamos haciendo los préstamos sin verificación de ingresos, se les recomienda hacer 30% mínimo. Si va a hacerlo con verificación de ingresos, podemos comenzar con el 25%. Ok, ¿existe algún monto mínimo de crédito? No, en realidad si lo hacemos con verificación de ingreso, lo que lo va a limitar es el ingreso de su país, porque sí van a pedir esa carta de un contador que nos va a decir, no estimar cuánto fue su ganancia en 2023-2024.
Si lo hacemos sin verificación de ingreso, es prácticamente lo que tenga en el banco para poner de entrada. Entonces, el límite lo va a hacer el cliente dependiendo de la cantidad que tenga de depósito. Ok, nos pregunta Selma, ¿en Bolivia se puede? Sí, también bolivianos podemos hacerlo. Claro que sí, no hay ¿La problema. propiedad es propia o mediante fideicomiso? Se puede hacer de ambas maneras. Siempre es más recomendable bajo fideicomiso, ya sea porque les protege el SLC, les va a proteger varias cosas. Una es por la protección legal de que le están protegiendo la parte de la entidad. Y lo otro, cuando vaya a crear su impuesto, cuando va a hacer su impuesto al final de año, le va a ayudar a crear esos taxes, esos impuestos al final de año aquí en los Estados Unidos, de las Ok. ganancias. ¿La preaprobación tiene un costo? No hay costo para la preaprobación. ¿Nos pueden poner de nuevo la lámina de requisitos para solicitar el crédito, por favor? Nos preguntan, ¿sugieres ingresos verificados o no verificados? Todo depende qué tipo de propiedad estén buscando ustedes. En- Sin verificación es prácticamente el contador el que nos va a dar a nosotros el estimado de ganancia. En esos hay más opciones de tener de 3 años y 5 años intereses fijos. Cuando se hace con típico no verificación de empleo, eh, lo que vamos a tener es un 5 o 30 años de intereses, fijos 5 años o fijos 30 años. Eh, Todo depende de la necesidad, las intenciones. Siempre lo que me gusta preguntarle siempre es cuál es la intención del cliente, cuál es la intención de tenerlo, ya sea 3 años, 4, 5 años, que típicamente por estadística aquí en los Estados Unidos las personas viven 5 o 7 años en una propiedad antes de vender, refinanciar esa propiedad. Muy bien, Rafael. Creo que tenías una lámina anterior donde vienen extractos bancarios y los requisitos. Déjame ver. Esa mero. Esa Ajá, misma. gracias. Para mexicanos con giro profesional con ingresos propios como comisionistas, ¿qué requisitos se solicitan? Lo mismo, estos mismos se puede hacer si el proyecto es una de las cosas que es dependiendo del proyecto que se va a hacer. Aquí en los Estados Unidos tenemos condominios o apartamentos y tenemos esos apartamentos también registrados como renta corta. Cuando son renta corta es basado en la rentabilidad y entonces ya no se hace bajo verificación de empleo, se hace sin verificación de empleo. Típicamente esos productos se hacen sin verificación de empleo porque la renta es más que suficiente para cubrir ese gasto. Entonces, no importa de qué país vengan, si van a comprar renta corta, que hay muchos programas de estos aquí, muchos proyectos con renta corta, se hace sin verificación de ingreso y típicamente con el 30% puedan calificar a estos proyectos. Ok, alguien más que tenga una pregunta. A ver, dice como europeos, Alemania, España, con contrato de empleo sin nacionalidad, ¿qué más se requiere? Lo mismo, en este momento tengo varios españoles haciendo préstamos. Esta semana recibí varios contratos sobre ellos, así que sí pueden hacer la misma transacción. Eh, Ellos están comprando renta corta de los dos que agarré esta semana y prácticamente están entrando ellos con el 30%, muy mínima de documentación, así como están viendo ahí, pasaporte, extracto bancario, los últimos 60, 90 días, un recibo de agua o luz. eh, y en realidad con ellos ni siquiera necesitamos la carta de contador. Se hace el tasador que nos va a dar el evalúo de la propiedad y al mismo tiempo nos va a dar la rentabilidad de la propiedad. Simple como eso. Ok. Eh, ¿Se puede comprar en Nevadas? Sí, 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 ellos sí, aplican sí, en claro que sí. todo Estados Unidos. Si son de Sudáfrica, pero tienen residencia americana, ya no sería como extranjero, ¿correcto? Correcto. Si la persona tiene una ciudadanía y tiene el crédito, si tiene crédito, entonces lo podemos hacer con el crédito. Y también se puede usar estos programas que no se verifica ingreso, porque a lo mejor el ingreso no lo tiene aquí en los Estados Unidos, lo tiene en Sudáfrica en ese caso. Se puede hacer aquí sin verificación de ingreso como inversionista. No hay ningún problema, si es que tiene crédito.
Si no tiene crédito, lo ponemos todo como extranjero. Ok, nos preguntan si Cornerstone ofrece algún tipo de préstamo durante la construcción o el financiamiento ya solo aplica hasta el momento del cierre. Correcto. Entonces, para que entiendan cómo trabaja, aquí los proyectos, muchos de estos proyectos están en preconstrucción. Comienzan a preconstrucción. Ustedes hacen una oferta de reserva. La reserva se puede latar, en ese momento ustedes reservan una habitación, una vivienda. Este proyecto puede que esté listo en 2028. No se toca nada. Lo que el proyecto típicamente les van a pedir con los depósitos, ya sea el 10%, el 20% y otro 10%, como ustedes se pongan de acuerdo. El banco en realidad no va a entrar en proceso hasta 90 días antes que entreguen esa propiedad. Y el momento que entreguen la propiedad es que cierran. El primer pago va a ser 45 días o 30 días después de ese cierre. Comienza el pago principal. Ok, ¿hay algún máximo del costo de la propiedad? No, no hay ningún máximo. Lo que entre más alto el préstamo, el depósito pueda que cambie. No puede entrar tal vez con el 25, sino que con el 30 o el 40%, dependiendo el tipo de proyecto que se haga. Pero sí, no hemos cerrado de 4 o 5 millones sin ningún problema, 7 millones, ningún problema. Así es. Lo que te va a cambiar es el depósito, lo que va a cambiar. Ujú. Claro, Mabel, que vamos a compartir esta capacitación. Y bueno, también en caso de que quieran algún cliente que se le envíe una corrida, la preaprobación y todo eso, entonces ya con mucho gusto podemos hacérsela llegar y explicársela en un uno a uno, en un Zoom con nuestro cliente, se los coordinamos. Y típicamente eso es lo que hago constantemente. Yo en este momento voy para Colombia el martes. Estoy viendo bastante a Colombia, hacer bastantes presentaciones allá. Y lo que hacemos es Zoom con los clientes. Típicamente reservamos una hora, me mandan un mensaje, yo les hago un Zoom de una hora y podemos resolver cualquier pregunta, duda que tengan con su cliente y lo resolvemos. Pero típicamente en una hora podemos hacer muchas preguntas o resolverle cualquier pregunta que tengan. Gabriela, sí estamos disponibles para hacer Zoom en inglés. Nadia, ¿existe algún monto de ingreso mínimo respecto al monto del crédito? Como mencioné anteriormente, si vamos a hacerlo con verificación de ingreso, mínimo es el 25%. También depende del proyecto. A veces el proyecto tienen ellos sus propios requisitos. Nosotros podemos calificarlos con el 25%, pero a lo mejor ellos piden el 30 o el 40%. Entonces hay que ver cuál de los dos tenemos que irnos. Pero mínimo es el 25% en cualquier extranjero con verificación de ingresos. Sin verificación de ingreso, el 30% mínimo. Ok. Y acuérdense que siempre se puede hacer ese zoom, se le da la ilustración, en ese mismo momento se le da una ilustración de un pago de algo que están interesados y también se les dice también todo el proceso de cómo trabaja esto y los requisitos que se necesitan. ¿Para el Zoom recomiendas tener la preaprobación o no es necesario? No necesario, no necesario porque en ese momento van a tener muchas preguntas, y a lo mejor ustedes ya le han enseñado a este cliente varios proyectos aquí en la Florida y yo puedo entrar y después darle una ilustración de pago. Así es. ¿Alguna pregunta extra? ¿Les quedó clara la explicación? Acuérdense que es súper importante apalancarse de esta gran herramienta que tenemos para llevarle a nuestros clientes. Es muy Pregunta Jesús. importante, sí, es Perdón, muy estoy importante. interrumpiendo. No, no, claro. Es muy importante para que entiendan, porque a veces el cliente no confía mucho en la parte bancaria en esos países, pero aquí en los Estados Unidos es diferente. Aquí es tratar de apalancarse al banco
para poder no solo comprar una unidad en efectivo, sino como comprar 2 o 3 unidades con ese mismo efectivo, que es lo que hace la diferencia. Y acuérdense que también por estadística aquí en los Estados Unidos, la ganancia de plusvalía que gana año por año está en más o menos como un 5% y dependiendo la ciudad también, de un 5 a 8% a veces esas ciudades. Así que muy importante darle a conocer a los clientes que aquí en los Estados Unidos esa ganancia siempre ha existido. Dice, para poder aplicar el crédito al inmueble debe tener algunas características básicas. Típicamente, lo que los limita a veces es cuando la unidad es muy pequeña. Aún así, yo tengo inversionistas o bancos que me pueden calificar a estos clientes cuando son demasiado pequeños. Por ejemplo, yo estoy haciendo para el Flow, uno de los proyectos aquí en Miami, que tienen 340 pies cuadrados la unidad. Entonces, muy pequeña para la mayoría de los inversionistas o son los bancos, pero yo tengo 2 bancos que me pueden calificar a estos clientes. Entonces, eso es lo que más lo van a limitar. De lo contrario, hay bancos para cualquiera de estos proyectos que tenemos aquí. Ok, nos preguntan tasa anual, la tasa de interés. Depende de lo que vayamos a hacer, si son 3 años fijos o un 5 años fijos. Típicamente, como mencioné, un 3 años fijos, ayer mismo estaba en un 6.125 el de 3 años, un 5 años fijo. Acuérdense que todos estos son de 30 años, pero la tasa se fija por esos tiempos, 3 años o 5 años o 30 años. Hay de 7 a esta de 10 también, pero típicamente lo que más se usan son 3 y 5. 5 años estaba en 6.375, el de 3 años, perdón, el de 5 años, y el de 30 años está más o menos entre 6.875 por ahí. Sí, estamos con la tasa de interés también con tendencia a que baje. Entonces, Y es claro que un sí. buen Y en realidad momento. estamos viendo tasas que no hemos visto desde hace 12 meses o 18 meses, no hemos visto estas tasas. Así que es muy, muy buena alivio para el inversionista ver estas tasas que han bajado significantemente de hace 18 meses. Nos preguntan si hay penalización por pagos anticipados, qué penalización es y si se aplica sobre saldos insolutos o por el total. Correcto, sí. La mayoría de ellos, dependiendo de cómo se arregle esa transacción, típicamente como averaje tienen 3 años de pago, penalidad de 3 años como averaje, ¿verdad? Pero se puede eliminar 3 años y eso lo que ayuda es bajar el interés. Pueden ponerle al principal o a pagar al principal hasta un 20%. Si quieren vender esa propiedad antes de tiempo, típicamente hay diferentes estructuras. Hay estructuras de 5 años que comienzan con una penalidad de 5, va reduciéndose 5, 4, 3, 2, 1 y el quinto año se termina, el sexto año no tiene nada. Puede ser de 5% por año la penalidad, 5% por año, pero siempre pueden poner o abonar al principal un 20% en los primeros 3 o 5 años sin necesidad de tener una penalidad. Ok, si una persona gana $10,000 mensual, ¿cuál sería el monto máximo de crédito? Todo depende de la propiedad, pero para que ustedes calculen, típicamente se usa alrededor de un 45% de lo que la persona gana. Si esta persona, estamos hablando de que el pago mensual de esa propiedad no puede exceder de 45%, de 4.500, pero también hay que tomar en cuenta cualquier otra deuda que tenga en su país, ya sea deuda de carros, deuda de tarjetas, no de tarjetas, pero porque a veces las tarjetas salen en las cuentas bancarias. No sacamos crédito, pero en las cuentas bancarias son cositas, detallitos que a veces no damos cuenta, pero hay un pago que están haciendo en esos extractos bancarios y le van a tomar en cuenta. Entonces, las deudas mensuales pueden tomar en cuenta si están
apareciendo en sus extractos bancarios. Si no aparece nada de eso, el 45% es lo que se usa. Ok, 3 años la tasa, ¿la puedes repetir, por favor? El de 3 años. 3 años. Entonces, acuérdense, los términos son de 30 años. El pago queda fijo o el interés fijo anual de por 3 años fijos. El cuarto año es que se varía. La tasa de 3 años en este momento está en 6.125. El interés anual de 6.125 por 3 años fijo. Quiere decir de que el cuarto año puede variar esa tasa. Ok, ¿alguien más que tenga alguna pregunta con respecto a crédito? ¿Deben presentar reporte de buró de crédito de su país? No, no necesitamos buró de crédito, que eso es lo más importante. No se necesita nada de eso. Ujú. Ok, ¿alguien más que tenga alguna pregunta sobre crédito? Ejemplo de ingreso. Ok, dice ejemplo de ingreso a 26,000 euros anuales, el 45%. Yo creo que ya casos más particulares, con gusto los podemos ver en lo particular. Claro, claro. Me pueden Sí, contactar y yo puedo sí, hacer sí, esos sí, sí, sí. cálculos y decirle cuánto es lo que el cliente tiene capacidad de endeudamiento aquí en los Estados Unidos para comprar. Esa es una manera. La otra, como le digo, si miramos que esos no califican de esa manera, podemos hacerlo bajo la transacción de no verificación de ingresos. Así es. También nos preguntan si hay alguna tabla del comportamiento de las tasas. Bueno, es que las tasas van basado en el Ujú. mercado nacional del stock market y suben y bajan diariamente, pero estamos más en tendencia. Los federales redujeron tasa el mes pasado y estamos en tendencia que posiblemente lo hagan en diciembre. Todavía no está confirmado, pero eso lo que da es una iniciativa de que ya comenzaron a bajar las tasas. Y lo hemos visto. Hace 6 meses atrás teníamos tasas de 8% para un extranjero y hoy estamos hablando de tasas de 6%. Así que, o 6 1/8, así que han bajado significantemente. Mm. Sí, bueno, si ya nadie tiene otra pregunta, vamos a hacer este comentario para Mabel, que nos dice: ¿qué podemos contestar cuando alguien nos dice que tiene temor a invertir en Estados Unidos por la situación política? Si quieres, vamos a cerrar con esto, que es algo que nos preguntan frecuentemente. Rafael, ¿qué opinas? Y después yo le doy mi comentario. Bueno, claro que sí. Y eso es una pregunta, claro, que me hacen mucho. Y esto es lo que digo yo. En los 40 años que yo llevo aquí, y soy extranjero también, lo que he visto sí es cambio, pero el presidente en este Mm. momento, no sé si ustedes saben, ha creado hasta diferentes opciones. Tiene la tarjeta dorada, que le llaman la tarjeta dorada para el que quiere invertir en Estados Unidos. Así que en realidad el país está abierto para el inversionista. Lo que están controlando más que todo de lo que están ustedes oyendo es la parte de inmigración ilegal. Pero el inversionista está abierto para poder hacer cualquier tipo de inversión en los Estados Unidos sin ningún problema. Eso no hay ninguna detención ni no hemos visto ningún cambio en eso. Más bien, como estaba diciendo, si la persona tiene una capacidad de 5 millones, pueden abrir hasta tener su residencia. Que ese es otro tópico también, es lo mismo con las residencias de EB5, que son para residenciales también. Así que la apertura de inversionista está mejor que nunca. Este presidente ya hemos sabido que es un presidente y lo que él tiene, su portafolio es de inversión. Y eso es lo que se está ampliando aquí en los Estados Unidos, las inversiones de bienes raíces, que más bien en los Así próximos tres es. años creo que vamos a ver un auge de inversionistas invirtiendo especialmente en el sur de la Florida en este momento. Mabel, yo te diría y les comento a todos que hoy por hoy en un entorno políticamente inestable a nivel mundial, precisamente por eso es que se está eligiendo Estados Unidos.
porque es una potencia económica que aún sigue estable y fuerte financieramente. Y dentro de esta potencia económica, Florida es la economía número uno en los Estados Unidos, número uno en inversión extranjera, hub mundial de negocios, turismo, tecnología, lo que les comentaba. Y aquí, además de tener todo eso, las inversiones no solo se respaldan, sino que todo es bajo leyes muy estrictas, contratos y mucho respaldo. Así es que el temor de hacer las cosas legales no debería ser, ya que nuestro presidente, actualmente Donald Trump, apoya 100% la inversión extranjera, ojo, hecho de manera legal. Es por eso que 195 Real Estate tenemos no solo grandes apoyos como Rafael y marcas como Cornerstone, sino que tenemos todo un equipo de abogados para hacer una estructura legalmente correcta y hacer las cosas legalmente y como deben de ser, bien vistas ante los ojos de este gran país, de haciendo las cosas conforme a los lineamientos, tanto nosotros como realtors como nuestros clientes, no deberíamos tener más que muchos éxitos en nuestras inversiones. Monto máximo para pagar de contado el 100%. Aquí se puede pagar de contado cualquier inversión también. Correcto. Aceptan inversiones en dólares en manos de un mexicano. Tema fiscal, si gustas me contactas. Sí, no entiendo mucho tu pregunta, pero si gustas contáctame y te apoyo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad esta información. Rafael, muchísimas gracias. A la orden, placer, en lo que les pueda servir, tiene mi contacto. Y aquí estamos en contacto. Yo también les puedo ayudar con mucho gusto a coordinar sus reuniones y a contestar preguntas. Muchas gracias. A la Que orden. tengan un excelente día. Chao. Igualmente, cuídense. Gracias. Bye. Bye.